Imagina que tu edificio huele mal, no es la primera vez. Llevas semanas quejándote al administrador. El olor viene del apartamento 213. El vecino dice que se le descompuso la carne en el congelador, que ya lo resolvió, que disculpe las molestias. Y tú te lo crees porque es un buen chico, tranquilo, educado, y a veces hasta te da de comer cuando te lo encuentras en el pasillo. Lo que no sabes es que la carne que se descompuso en ese congelador no era de ninguna carnicería, y el sándwich que te dio la semana pasada, mejor no termino esa frase. Jeffrey Lionel Dahmer nació en 1960 en Milwaukee, Wisconsin, y si buscas en su infancia una señal obvia de lo que vendría, la encontrarás, pero no de donde esperas. No era el niño raro que asustaba al barrio, era introvertido, sí, y tenía una fascinación peculiar por los huesos de animales. Los recogía, los limpiaba, los coleccionaba. Su padre lo interpretó como una curiosidad científica. El padre de Dahmer era químico, pensó que a su hijo le gustaba la ciencia. Sí, la ciencia. Lo que nadie notó a tiempo fue que esta fascinación por lo que queda cuando se va la vida, esa obsesión por observar, por poseer incluso lo que ya no existe, se fue profundizando con los años hasta convertirse en algo que ningún manual de psiquiatría había calificado del todo bien. Dahmer cometió su primer homicidio a los 18 años en 1978. Una persona que hizo autostop lo llevó a casa, bebieron, y cuando esa persona quiso irse, Dahmer describió que no podía tolerar la idea de quedarse solo, así que empezó todo, no con planificación fría, sino con soledad. Y eso, paradójicamente, es lo más perturbador de todo este caso. En el origen de 17 muertes no había un gran plan malévolo, había un hombre que tenía terror al abandono y encontró la única solución que su mente enferma pudo concebir. The first killing was not planned. I was coming back from the shopping mall back in '78. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance over him. Entre 1978 y 1987, Dahmer cometió su segundo homicidio, pero luego hubo un paréntesis, no porque hubiera curado, sino porque vivía con su abuela y tenía menos libertad operativa, que eso lo procese quien quiera. A partir de 1987 y especialmente desde los 90, cuando se mudó solo al apartamento 213 del edificio Oxford en Milwaukee, la frecuencia se disparó en sus últimos años. 2 años antes de ser atrapado, eliminó a una persona casi cada 3 semanas. Su método era siempre el mismo, con pequeñas variaciones. Primero, el acercamiento. Dahmer frecuentaba bares gay y centros comerciales. Era atractivo, bien parecido, con una conversación fácil, ofrecía dinero, bebida, la posibilidad de fotografiarlos y la promesa de una noche tranquila. Segundo, el apartamento. Una vez dentro, las bebidas que preparaba llevaban a algo extra, pastillas trituradas que dejaban a la persona sin capacidad de reacción. Dahmer nunca usó la fuerza bruta ni física en el acercamiento. La fuerza llegaba después, cuando la víctima ya no podía defenderse. Tercero, lo que hacía después de que morían es parte de donde el lenguaje normal se queda corto. Y digámoslo así, Dahmer procesaba los restos de sus víctimas con la misma meticulosidad con que taxidermiaba y trabajaba una pieza. Conservaba partes, la fotografiaba, guardaba algunos como lo que él mismo llamaba recuerdos. En algunos casos incorporaba partes de sus víctimas a su dieta, y lo dijo él mismo en su confesión, con una calma que dejó a los investigadores sin palabras. Era una manera de sentir que eran parte de mí para siempre. Eating of the heart
and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. At first it was just curiosity, and then it became compulsive. Then I tried to keep the person alive by inducing a zombie-like state. By injecting first dilute acid solution into their brain or hot water, and it never did completely work. I kept the mummified head and skull of one of the victims in a carrying case in my locker at work. But that's how strong the compulsion was. That's how. Analiza esa frase un segundo, porque no es la frase de alguien que disfrutaba el daño por el daño. Es la frase de alguien que estaba tan roto en su capacidad de conectar con otros seres humanos que la única forma de intimidad podría ser y procesarla de esa manera. No te pido que la comprendas, te pido que notes la diferencia entre un asesino que mata por placer y uno que mata por una versión absolutamente distorsionada de lo que significa no estar solo. El primero da miedo y el segundo además te da vértigo. Y ahora viene la parte que te va a hacer apretar los puños. En 1991, en mayo, 2 meses antes de que Dahmer fuera capturado, los vecinos del edificio llamaron a la policía y habían encontrado en la calle a una persona joven, desorientada, sin ropa, con signos evidentes de haber sido sedada o golpeada. La policía llegó, Dahmer también llegó, con una historia preparada para su pareja. Habían tenido una pelea, estaban borrachos, era normal. Los oficiales valoraron la situación, vieron que Dahmer, tranquilo, coherente, bien vestido, vieron a la víctima desorientada, sin poder comunicarse con claridad, y tomaron una decisión que quedaría grabada en la historia negra de la policía de Milwaukee para siempre. Le creyeron a Dahmer, acompañaron a la persona de regreso al apartamento 213 y se fueron. Esa persona murió esa misma noche. Hay que decir además, porque es un elemento que la investigación posterior documentó ampliamente, que esa víctima era un joven de 14 años, que los vecinos, que eran mujeres insistieron varias veces a los oficiales que algo no estaba bien, que esa persona parecía menor, que necesitaba ayuda, pero los oficiales no les hicieron caso. Hay múltiples capas de fracaso sistemático en ese momento. Hay un sesgo racial, hay negligencia, un protocolo que priorizó la versión de un hombre blanco bien vestido sobre el testimonio de las personas que vivían en ese edificio. No te lo digo para politizar este caso, te lo digo porque forma parte de la razón por la que Dahmer pudo hacer lo que hizo durante 13 años en una ciudad habitada, rodeado de vecinos a pocos pasos de una comisaría. Los monstruos rara vez operan en el vacío, casi siempre tienen un entorno que mira hacia otro lado. Finalmente, el 22 de julio de 1991, Tracy Edwards consiguió escapar del apartamento 213 con una esposa puesta en una mano. Corrió hasta la calle y paró un coche de policía. Esta vez, los oficiales fueron al apartamento. Lo que encontraron dentro de ahí había sido descrito como en los informes forenses, con una objetividad clínica que resulta casi más escalofriante que cualquier dramatización. 83 fotografías Polaroid mostrando distintas frases de lo que Dahmer hacía con sus víctimas: restos humanos en el congelador, cráneos en el dormitorio, químicos en el baño para disolver lo que no quería conservar, y en la nevera. Al abrir la puerta, los agentes encontraron algo que uno de ellos describió después de su testimonio simplemente como lo que ningún policía debería tener que ver en su carrera. Dahmer finalmente fue detenido, confesó los 17 homicidios sin que nadie tuviera que presionarlo demasiado,
y fue condenado en el 92 a 957 años de prisión. Wisconsin no tiene pena de muerte. Y el 28 de noviembre de 1994, otro recluso lo atacó en la prisión y lo mató. Hay gente que sintió alivio, hay gente que sintió que en eso era exactamente lo que se merecía, y hay gente, una minoría de psicólogos y criminólogos que argumentó que la muerte de Dahmer nos privó de décadas de estudio de uno de los casos más complejos de la historia de la psiquiatría criminal. Las tres posturas tienen algo de razón, eso también debería hacernos pensar. Dahmer pasó años en Milwaukee, en un edificio con vecinos, en una ciudad con policía, cometiendo crímenes que dejaban rastros físicos que cualquiera podría haber notado, y nadie lo detuvo hasta que una víctima logró escapar por sus propios medios. La pregunta en esto deja claro cómo pudo hacer eso. Los seres humanos son capaces de cosas que ningún análisis racional puede anticipar del todo. La pregunta es otra: ¿cuántas veces el sistema tuvo la oportunidad de intervenir y eligió no hacerlo? ¿Cuántas de esas elecciones estaban cargadas de perjuicios sobre quién merece ser escuchado y quién no? Porque si la policía le hubiera hecho caso a esas mujeres en mayo de 1991, habría al menos una persona viva que no lo está. Eso no es una acusación contra nadie en particular, es un dato, y los datos incómodos son los únicos que sirven para algo. Déjame tu opinión en los comentarios, que la pregunta la dejaré fijada, y no antes, no olvides suscribirte al canal si te está gustando el contenido. Esto ha sido el Dossier Negro, nos vemos en el próximo video.